Daniel Peri, soy el CEO de Picasso, una agencia de marketing de aplicaciones y juegos móviles que lancé con mi socia Miriam en 2013. En un principio íbamos a hablar los dos hoy, pero por motivos que no me vienen al cuento, pues solo voy a hablar yo. Ella tiene la voz mucho más bonita que yo y es mucho más guapa que yo, pero yo tengo un palique importante y una voz bastante potente. Entonces, lo que vamos a ver hoy, en la sesión de hoy, es la oportunidad en el negocio de las apps. Y cuando hablamos de apps, hablamos no solo de aplicaciones, sino de aplicaciones perdón, y juegos móviles. En la sesión de hoy, que hemos estructurado en 4 puntos, el primero es, vamos a hablar un poco de nosotros como empresa, de Picasso, porque para que entendáis pues, por qué está este señor aquí contando estas cosas, desde su nacimiento, lanzamiento de 2013 y los hitos más importantes que hemos conseguido. En el segundo punto vamos a hablar y vamos a comentar el mercado de las aplicaciones, con datos a nivel de negocio, de cuánto negocio generan y mueven las aplicaciones y los juegos móviles, y también vamos a ver temas de evolución y de previsiones de crecimiento. En el tercer punto lo vamos a centrar 100% en el negocio móvil y vamos a hablar de modelos de negocio y de su evolución, cómo han ido evolucionando los modelos de negocio en las aplicaciones y en los juegos móviles. Y en el punto 4 vamos a hablar de estrategia de app marketing puro y duro, de medición y de lo que hacemos nosotros de Picasso a nivel de los servicios que ofrecemos. Picasso es una empresa 100% mobile, solo hacemos marketing de aplicaciones y juegos móviles, no hacemos nada de web marketing, no hacemos email marketing, no hacemos... Puramente nos dedicamos al crecimiento de aplicaciones y de juegos móviles. Y somos una empresa, como ya he dicho, especializada 100% en mobile. Como os comentaba hace un par de minutos, Picasso es una agencia de app marketing, solo app marketing, lanzada en 2013 por mi socia Miriam y por un servidor, y actualmente cuenta con una plantilla de alrededor de 20 personas que dan servicio a grandes marcas y startups con potencial de crecimiento. Nos gustan los datos, nos gusta interpretarlos y sobre todo nos gusta tener datos y interpretarlos para tomar las mejores decisiones de negocio. Conseguimos más visibilidad para las aplicaciones y juegos con los que trabajamos en las tiendas de aplicaciones, en App Store y en Google Play, y adquirimos usuarios de calidad a través del performance, de todas las redes performance que existen a día de hoy, que son unas cuantas. A nivel de hitos de la empresa, a nivel de hitos de Picasso, bueno, como ya os he dicho, Picasso nace en 2013 y empezamos ofreciendo servicios de ASO, de App Store Optimization, que vendría a ser algo así como el SEO de las aplicaciones móviles dentro de App Store y de Google Play, y empezamos ofreciendo también servicios de App Content Marketing. Bueno, aquí hay una historia muy larga que no voy a contar ahora, pero Miriam y yo venimos, mi socia Miriam y yo venimos de tener un portal dedicado al iPhone y al iPad y a las aplicaciones móviles, que tiene gran parte de culpa de que después montáramos Picasso. En 2013 ya acudimos al primer evento a nivel europeo sobre App Marketing, el App Promotion Summit en Berlín, y bueno, y ahí empezamos ya a relacionarnos y a meternos de lleno en el mundo en el bonito mundo de las aplicaciones móviles. En 2014, bueno, en 2013 no existía Facebook Ads ni Google Ads UAC enfocados a aplicaciones móviles, y en 2014, que ya existían, empezamos a ofrecer servicio de User Acquisition, de Paid User Acquisition, de captación de usuarios móviles a través de Facebook Ads y, si no recuerdo mal, Google Ads también. Y en 2014 fichamos a nuestro primer empleado. 2013 éramos Miriam y yo, y en 2014 pues ya éramos 3. En 2015 vendimos el portal del que os acabo de hablar al principio, Ipadízate, alcanzamos los 10 clientes en Picasso y empezamos a organizar eventos, porque detectamos que, siendo Barcelona la capital móvil del mundo, fuera de la semana del Mobile World Congress no había absolutamente nada, y Miriam y yo dijimos, bueno, pues lo hacemos nosotros. Y montamos Organic, que bueno, ya esto da para otra sesión, pero es una fiesta muy chula en la que nos juntamos un montón de gente que nos dedicamos a las aplicaciones. En 2016, como Organic se nos había quedado pequeño y queríamos más, porque somos bastante ambiciosos, lanzamos Applause, o nació Applause, que es uno de los principales, o yo diría el principal congreso de App Marketing de España y uno de los más importantes de Europa. Igual queda feo que lo diga yo, pero me siento bastante orgulloso de ello. Añadimos un servicio, o incorporamos un servicio de influencers en Picasso, y ya éramos 10 en el equipo. En 2017 cogimos nuestras primeras oficinas. Hasta ese momento habíamos estado trabajando en casa y en coworkings, pero en 2017 ya decidimos conseguir o empezar a hacer uso de una oficina propia. Lanzamos The Tool, que es la herramienta de la que os hablaba antes Esther, que The Tool era, porque ya no existe y ahora os contaré por qué, una herramienta de App Store Optimization. No sé si conocéis, os suena SEMrush a modo de herramienta SEO, pero pues The Tool era algo así, pero vinculada 100% al ASO y a las tiendas de aplicaciones móviles.
Como no teníamos bastante con Orgánico y con Applause como eventos, pues en 2017 montamos también The Awards, que era un evento en el que dábamos los premios a las mejores aplicaciones y juegos móviles ordenados por categoría. En 2019, perdonadme que no lo veo, abrimos la primera oficina de Tool, conseguimos 20 clientes y quedamos como finalistas como mejor agencia de app marketing a nivel de Europa en este evento que os he comentado antes de Berlín, en el App Promotion Summit. 2021, a principios de año, en febrero, The Tool fue adquirida por AppRadar, que es una empresa de Austria. Implementamos, como no podía ser de otra forma, el formato de teletrabajo 50% y 50% en oficina, aunque a día de hoy es como mucho más libre, damos bastante flexibilidad al equipo. Hemos hecho un rebranding de Picasso, la marca ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la empresa y la propia industria. Hemos añadido nuevos servicios en la empresa en base a que, nos lo han ido demandando, y ahora tocamos producto, que antes no lo hacíamos, y ahora auditamos un montón de cosas, ya no solo a nivel de app marketing, sino por ejemplo a nivel de comunicación, a nivel de reputación en las tiendas, e incluso hacemos también o realizamos bajo demanda estudios de mercado. Y actualmente tenemos más de 30 clientes anuales, e incluso algunos de ellos bianuales. Esto es, bueno, es un poco rollo, pero es para que veáis o para que entendáis un poco pues por qué estoy yo aquí contándoos esto. Vamos al lío y vamos a hablar del mercado de las apps. Y si digo algún taco me perdonáis, pero de vez en cuando se me escapan. Datos de la industria móvil, y estos son datos de 2020, ¿vale? Veréis que son datos todos muy grandes. Sabéis que bueno, todos tenemos un móvil, incluso algunos tenemos dos, e incluso hay gente que tiene tres. Esto ya son casos más contados, pero se puede dar el caso. Creo que hay 6.000 millones de smartphones activos en el mundo, sobre una población de, si no me equivoco, de unos 8.000, 8.500 millones de personas, es decir, casi todo el mundo tiene mínimo un smartphone, y los datos son, iba a decir espeluznantes, pero no es la palabra, los datos son apabullantes, mejor dicho. A nivel de descargas, en 2020 se generaron 155.000 millones de descargas. El gasto en las tiendas de aplicaciones, tanto en App Store como en Google Play, cuando hablamos de gasto en las tiendas de aplicaciones estamos hablando de compras in-app y de suscripciones, no estamos hablando de e-commerce, no estamos hablando de ingresos por publicidad, sino simplemente in-app purchases y suscripciones, ascendió a 142.000 millones de dólares, que por cierto supone un crecimiento del 20% anual con respecto a 2019. Cada vez pasamos más tiempo utilizando los dispositivos móviles. Yo intento que sea al contrario, yo intento cada vez utilizarlo menos, pero la gente en general cada vez lo utiliza más, y sobre todo después de la pandemia del COVID-19, y en 2020 el tiempo medio de uso de dispositivos móviles era de 4,2 horas al día, también un 20% de crecimiento con respecto al año anterior, a 2019. La inversión en publicidad móvil, y no publicidad móvil en general, porque aquí entraría también la web móvil, sino inversión en publicidad móvil de aplicaciones y juegos móviles. El importe fue de 240.000 millones de dólares, que se dice pronto, en 2020, un 26% más que en 2019, y el dinero invertido por el Venture Capital en 2020 en aplicaciones y juegos móviles asciende a la friolera de 73.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 27% con respecto al año anterior. Está claro que cada vez utilizamos más los dispositivos móviles, cada vez pasamos más tiempo utilizándolos, y ello conlleva, o todo esto conlleva, que cada vez nos gastemos más dinero dentro de las aplicaciones y de los juegos móviles. La previsión para 2025, claro, aquí hablamos a mucho tiempo vista, pero las previsiones estas suelen ser más o menos fiables, sobre todo estudiando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero si en 2020 lo que se gastaba el usuario en las tiendas era, como hemos dicho anteriormente, de ese dato está mal, es 2019. En 2020, 142.000 millones de dólares, para 2025 se estiman 270.000 millones de dólares, que es bastante dinero. ¿Por qué gastamos cada vez más? Pues por una sencilla razón, y es que cada vez hay más negocios con forma de aplicación móvil, y cada vez hay más negocios con forma de aplicación móvil que trabajan con el modelo de suscripción. No sé si lo sabéis, que imagino que sí, pero la suscripción es la nueva gallina de los huevos de oro, y quizás esta no es la mejor expresión en cuanto a todo lo relacionado con el negocio móvil.
De esos miles de millones de dólares que se gastan los usuarios en las tiendas, repito, en compras sin app y en suscripciones, el 68% se lo lleva App Store y el 32% se lo lleva Google Play. Se dice, se rumorea, se cuenta que el poder adquisitivo de un usuario de iPhone es superior al de los usuarios Android, aunque aquí no quiero parecer clasista ni muchísimo menos. Y sí que es cierto que hay muchísimos más dispositivos Android que iPhone o que iPad, pero los usuarios gastan, por así decirlo, mucho más en iPhone y en iPad que no en dispositivos Android. El crecimiento es espectacular. Si nos vamos a hablar de descargas, porque una cosa es hablar de ingresos y otra cosa es hablar de descargas, pues también las descargas crecen cada año, pero no crecen al mismo ritmo que las compras o que lo que se gastan los usuarios dentro de las aplicaciones o los juegos. ¿Por qué? Pues porque el mercado de las descargas lleva en marcha pues desde 2007, 2008, 2009, cuando nacieron las tiendas de aplicaciones, y porque a ver, no quiero decir que todo el mundo ya haya descargado lo que tenía que descargar, pero el crecimiento no es tan grande como si lo comparamos con el consumo. Y aquí el dato más importante de todos, o creo yo que es el más importante de todos, es que pese a que el 68% del consumo dentro de aplicaciones y juegos móviles se produce en App Store, a nivel de descargas la tarta se invierte y solo el 18% de las descargas se generan en dispositivos iPhone o iPad y el 82% restante se realiza en dispositivos Android a través de la tienda Google Play. Si nos vamos a mirar las regiones, el crecimiento evidentemente varía dependiendo de la región, pero si nos centramos en Europa, vamos a ver que entre 2020 y 2025 se prevé un crecimiento en cuanto al gasto que realizan los usuarios dentro de las aplicaciones móviles de un 196%, que se dice pronto. Me llama mucho la atención África, en el que el crecimiento es un 280%, pero claro, evidentemente África viene de que los usuarios gasten menos, evidentemente pasan a gastar bastante más, pero son cifras que ni por asomo se acercan a Europa, a Estados Unidos o incluso a Asia, que es uno de los reyes, no, es el rey, como estoy viendo en los datos, en cuanto al consumo que hacen los usuarios dentro de apps y de juegos móviles. El dato para Google Play es muy similar, y la conclusión que yo creo que debemos sacar de aquí es que cada vez usamos más el móvil, cada vez descargamos más, aunque el crecimiento en cuanto a volumen de descargas ya no es como era hace un año, 2, 3, 4 años, pero lo que sí que está creciendo, y no me atrevo a decir exponencialmente, es el gasto que realizan los usuarios cuando utilizan aplicaciones o juegos móviles. Y ahora vamos a entrar un poco más al detalle de en qué se están gastando los usuarios el dinero dentro de las apps. En esta slide podemos ver el top 10 países en 2020, 2021 y previsiones para 2025 del top 10 países en cuanto al gasto que realizan los usuarios en las tiendas de aplicaciones. 2020 y entre 2020 y 2021 la cosa no cambia en exceso, se mueven algunos países, pero en 2025 pasa algo, o pasará en teoría algo muy espectacular, y es que China supera a Estados Unidos. China se convertirá en 2025, en cuanto a, hablando de App Store, de la App Store de Apple, en el país en el que los usuarios se gasten más dinero dentro de las aplicaciones y sobre todo, aunque veremos que esta tendencia también ha cambiado un poco, de los juegos móviles. En Google Play un poco más de lo mismo, aunque aquí la cosa se menea un poco menos, por una sencilla razón, y es que Google Play no está disponible en China. ¿Vale? Esto es importante. En China van un poco a la suya y tienen sus propias tiendas de aplicaciones, cada fabricante de dispositivos móviles tiene su tienda de aplicaciones y creo que a Google no le quieren mucho en China. Tienen su propio buscador, no buscan en Google, bueno, China va un poco a su rollo. En cuanto al top de países de Europa en gasto, las previsiones para 2025, pues todos los países crecen, evidentemente, pero España tiene un fuerte crecimiento y si no me equivoco, y que me corrija Miriam, el país que más va a crecer del año pasado al 2025 es Holanda en cuanto a porcentajes, ¿vale? Evidentemente Reino Unido, Alemania, Francia son países que también crecen mucho, pero son países en los que ya se están gastando mucho dinero los usuarios móviles. Si hablamos veréis que todo el rato estoy hablando de aplicaciones y juegos, y no es porque sea una coletilla que tengo yo, que también, sino porque dentro de las tiendas de aplicaciones, o si hablamos de aplicaciones, tenemos que siempre diferenciar muy bien, aunque sea conceptualmente lo mismo, tenemos que separar o diferenciar muy bien aplicaciones y juegos. Si vemos el crecimiento de las descargas en App Store de juegos contra aplicaciones, vemos que las descargas de apps, el dato que podemos sacar de esta slide es que el gasto en aplicaciones
dentro de aplicaciones, perdón, tanto con in-app como sobre todo suscripciones, va a superar al gasto en juegos. Hasta ahora lo que veníamos viendo es que los usuarios se gastaban mucho más dinero en juegos, jugando, que lo que se gastaban en aplicaciones, pero con el rápido y loco crecimiento que está teniendo todo el tema de suscripciones, la tarta se va a girar un poco o la tendencia va a cambiar un poco. Y lo mismo ocurre también en Google Play. Los juegos, perdón, eran los reyes de las tiendas de aplicaciones en cuanto al dinero que gastan los usuarios dentro, pero las aplicaciones están creciendo mucho más rápido y acabarán superando, según estas previsiones, las aplicaciones acabarán superando, perdón, a los juegos. Si nos vamos a ver en qué categorías dentro de las tiendas de aplicaciones se gastan los usuarios los dineros, pues nos vamos a ver que de 2019 hasta 2025, y todo esto son previsiones, nadie tiene aquí una bola de cristal, pero bueno, los datos apuntan a eso. En 2019, hace un par de años, el 68% de lo que se gastaban los usuarios en apps o en juegos se iba directo a los juegos, y el resto estaba repartido entre aplicaciones de categoría de foto y vídeo, entretenimiento, de redes sociales, de libros y de música. Pero conforme van pasando los años, en 2020 pues ya empiezan a crecer un poco más el gasto de los usuarios dentro de aplicaciones, en 2021 sigue creciendo, pero para 2025, lo que os comentaba, se gastarán más dinero los usuarios dentro de apps que dentro de juegos. Ocurre un poco parecido en App Store que en Google Play, aunque en App Store es como mucho más grotesco. No sé por qué, preparando esta presentación, a mí me ha dado la sensación de que el usuario, la sensación no, el usuario de App Store gasta más que el usuario de Google Play, pero viendo esta diapositiva y viendo que el crecimiento de apps o del gasto en apps no llega a equipararse al gasto en apps de App Store, parece que la gente utiliza más los dispositivos Android para jugar, ¿no? Esta es quizás una percepción que puede ser errónea perfectamente, pero van un poco de la mano ambas tiendas, ¿eh? Ambas tiendas van un poco de la mano. Además que siempre están continuamente copiándose cosas la una a la otra, que esto da también para otra charla y para otro debate. ¿Cómo impactó el maldito COVID-19 en el tema de las descargas? Bueno, pues el COVID-19 ha cambiado, como sabéis, un montón de cosas, un montón. Iba a decir que algunas para bien, pero no. Aunque en este caso hay algunas categorías de aplicaciones que han salido ganando, aunque la realidad es que esto del COVID ha sido un poco una mierdilla, bastante además. Pero categorías que crecieron mucho con el COVID y que luego se han estabilizado y se han quedado arriba, hablamos de la categoría, por ejemplo, de negocios, que aquí podrían entrar, por ejemplo, la aplicación de Google Meet o la aplicación Zoom, que creció un montón con la pandemia. Sube también la educación, suben las aplicaciones médicas, pero hay categorías que bajan, como pueden ser las categorías la categoría de navegación. Claro, evidentemente, como se paró todo el mundo y la gente ya no conducía, ni viajaba, ni se movía, pues ya no hacía falta aplicaciones para moverse por el mundo, y evidentemente el sector travel pues sufrió bastante, y las descargas de todo lo que era travel, reserva de hoteles, viajes, vuelos, etcétera, etcétera, se paralizó totalmente con la pandemia. Ahora parece que ya se empieza a reactivar todo y esa es la sensación que tengo yo, pero esto es un poco cómo impactó el COVID-19 a las aplicaciones y juegos móviles por categoría. Otra categoría que no he comentado, aunque os lo podéis imaginar que creció mucho con la pandemia del COVID-19, fue la categoría de juegos, porque la gente pasaba más tiempo en casa y empezó a jugar más. Seguramente el COVID-19 vaya a tener un impacto o sea un driver casi directo de ese crecimiento que hemos visto en el gasto que hacen los usuarios dentro de las aplicaciones y de los juegos. Os lo comentaba hace un minuto, pero el tiempo dedicado a las aplicaciones empresariales aumentó un 275% a partir del segundo trimestre de 2020, que es un poco cuando empezó el confinamiento y todo este rollo del COVID-19 provocado por el teletrabajo, y que ha conseguido mantenerse. Las dos apps con mayor crecimiento en esta categoría fueron Zoom, que ya os lo he dicho, y Google Meet, precisamente por todo lo del teletrabajo. Las aplicaciones de finanzas también crecieron mucho. Esto también creo que es algo generacional. La gente ya no va, y sobre todo las nuevas generaciones ya no van al banco, sino que tienen los bancos metidos en el bolsillo en forma de aplicaciones. Hablamos de banca, de neobanca, hablamos de wallets, hablamos de aplicaciones de finanzas, fintech, como lo llaman a esto ahora. Ha crecido bastante, excepto en China, porque en China, como ya os he comentado antes, van un poco a la suya y son,
muy suyos, y nunca mejor dicho. Y si nos vamos a hablar de juegos, porque hablar de juegos en genérico es como muy... No dices nada, Dani, si hablas de juegos. Los juegos también se dividen en categorías, igual que ocurre con las aplicaciones móviles. Y, por ejemplo, podemos ver que la categoría de juegos más descargada es la categoría casual. Los juegos casual, que se pueden subdividir o se pueden todavía partir en subcategorías más pequeñas, que pueden ser casual, hyper casual, super casual, bueno, hay un montón de parafernalia por ahí. Los juegos casual suponen el 80% de las descargas, frente al 18% que son los juegos, por así decirlo, AAA o core, o juegos de toda la vida, juegos que están en PC o en videoconsola y se han portado o se han llevado adaptándolos a los dispositivos móviles. Pero sin embargo, si nos vamos a ver los ingresos, vamos a ver que los juegos casual apenas generan un 18% de los ingresos, del gasto que hacen los usuarios cuando juegan, y los juegos core suponen un 76%. Es decir, que los juegos casual se descargan mucho más que los juegos de toda la vida, digámoslo así, pero el gasto que hacen los usuarios en los juegos de toda la vida es muy superior al gasto que hacen los usuarios en los juegos casual. Para que nos entendamos, juegos casual son juegos de usar y tirar, o juegos, y perdonadme la expresión, a los que se puede jugar desde el váter, ¿vale? Son juegos en los que no hace falta saber jugar, en los que no hace falta leerse un manual de 20 páginas, sino que son juegos, pues, de, por ejemplo, Match 3, que se llama eso de unir tres formas con el mismo color, o juegos de sudokus y cosas por el estilo. Ya hemos visto un poco la industria, el panorama, vemos que todo crece, vemos que la gente cada vez descarga más, vemos que la gente cada vez pasa más tiempo utilizando el móvil, usando aplicaciones y juegos móviles, que la gente cada vez gasta más dentro de las aplicaciones y los juegos móviles, pero ¿dónde está el negocio? Dani, cuando nos hablas de gasto, ¿a qué te refieres? Sí, eso de in-app y suscripciones suena muy bien, pero explícanoslo porque no ha quedado del todo claro. Y empezamos hablando de los modelos de negocio. ¿Cómo se puede generar negocio con una aplicación o con un juego móvil? Pues cuando nacieron las tiendas de aplicaciones, 2007 App Store y 2009 Google Play, si no me equivoco, la inmensa mayoría de aplicaciones eran de pago por descarga, es decir, que el usuario tenía que pagar por descargarla. Las que no eran de pago por descarga eran aplicaciones gratuitas que monetizaban con publicidad. La publicidad siempre ha estado presente en las aplicaciones y juegos móviles. El señor Google fue muy listo y en 2008-2009 compró una red publicitaria móvil que se llamaba AdMob y la incorporó y la conectó con su Ad Exchange y la conectó con AdSense, con Google Ads, etcétera, etcétera, y eso ha estado presente siempre en el mundo de las aplicaciones y de los juegos móviles. Existe también el modelo de negocio del e-commerce, que no deja de ser el e-commerce de toda la vida, pero pintado en forma de aplicación nativa. Os pongo dos ejemplos muy rápidos. AliExpress es una aplicación de e-commerce, Privalia lo es también, y Amazon se podría decir que es la líder a nivel occidente de e-commerce puro y duro. Pero también existen un par de modelos de negocio que no son nuevos, pero que sí que los estamos viendo ahora muchísimo más, que son las compras in-app y el modelo de suscripción que ya os he dicho antes, que es la nueva gallina de los huevos de oro. Y ahora luego os explicaré o intentaré hacerlo por qué. Las compras in-app son micropagos, bueno, micropagos o maxipagos, dependiendo del importe de la compra in-app que sea, que se realiza dentro de aplicaciones o juegos y el usuario paga, y esto está más enfocado quizás a juegos, las compras in-app. El usuario paga o el jugador paga por obtener algo a cambio, pues más vidas o una espada de fuego especial o más tiempo para poder seguir jugando a su juego favorito. Hablamos de pagos que se realizan dentro de las aplicaciones y juegos, sobre todo juegos, y que son pagos que están controlados por Apple y Google. Y los señoritos de Apple y Google, en este caso, cada vez que se realiza una compra in-app, se llevaban hasta hace no mucho un 30% y desde hace unos días es un 15%. Ha habido mucho, no sé si estáis al tanto de la polémica de Epic Games, App Store, Spotify, bueno. En resumidas cuentas, muchos le decían a Apple que tenía un monopolio y que estaba controlando en exceso su tienda de aplicaciones y que estaba siendo excesivamente agresivo con las comisiones que se llevaba de cada transacción, y un juez de Estados Unidos ha dicho que eso no puede ser y que las cosas tienen que empezar a cambiar y van a forzar a Apple a permitir otras pasarelas de pago, y como a Apple le ha entrado un poco de miedo con eso, pues ha decidido bajar las comisiones o lo hará próximamente al 15% y Google Play ya lo ha hecho.
Pero como ya os he dicho anteriormente y hemos hablado de suscripciones, y vosotros lo estaréis viendo seguramente en vuestro día a día, porque seguramente muchos de vosotros utilizáis Netflix o HBO Max con esa promoción nueva del 50% para nuevos usuarios, o Disney Plus o cualquier plataforma de streaming, la suscripción es algo muy bueno, tanto para el usuario, pero sobre todo para el usuario que sabe a lo que está suscrito y sabe lo que está pagando, como para la empresa o como para los desarrolladores de aplicaciones o empresas o marcas, porque supone dinero recurrente. Antes la gente quería, y esto no tiene nada que ver con el mundo de las aplicaciones, pero antes la gente quería poseer cosas, pero ahora la gente solo quiere pagar por el uso que hace de las cosas. Hemos pasado de ser dueños de todo, o casi todo lo que teníamos, a ser dueños de nada, usuarios de todo. Y es aquí donde entra el tema de la suscripción. Hay un montón de aplicaciones, y os pongo el caso que más conocéis seguramente, que es el caso de Netflix, que monetizan o que hacen negocio cobrándole una cantidad X recurrente todos los meses a los usuarios. En el caso de Netflix no sé si son 14 euros todos los meses, y todos los meses son 14 euros, 14 euros, 14 euros, 14 euros. Para el usuario también es bueno, porque el usuario no tiene que estar eligiendo qué película comprar o alquilar, cosa que también puede hacer en Amazon Prime TV o Prime Video, por cierto, sino que paga y lo tiene absolutamente todo. Para el usuario supone un poquito menos o bastante menos dolor de cabeza. Todo tiende a la suscripción, todo. A día de hoy se puede suscribir uno prácticamente a cualquier cosa, y no solo hablamos de aplicaciones. En los juegos también empieza a haber suscripciones, sino por ejemplo a un coche. Yo ahora no tengo coche y si quiero puedo alquilar uno durante un tiempo, que eso vendría a ser una especie de suscripción, ¿no? Y lo mismo para una moto, que se puede alquilar por minutos, o lo mismo para, pues no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Y si bien es cierto que la web o el mundo de la web es abierto hasta cierto punto, sabiendo que Google lo tiene prácticamente dominado en Occidente, y aquí a lo mejor hablo un poco en chino, ¿no? Y valga la redundancia, pero el mundo de la web es un mundo muy abierto, el mundo de las apps es un mundo muy cerrado, que depende 100% de App Store y de Google Play y de lo que Apple y Google quieran hacer en sus tiendas. Y el mundo de la web, al ser un poco más abierto, pues nos permite hasta cierto punto, pues, y depende mucho del proyecto, del vertical, y depende de un montón de cosas, pero nos permite adquirir tráfico orgánico, por ejemplo, a través del SEO, por ejemplo, ¿vale? Pero en las tiendas de aplicaciones no es exactamente así. Tanto Apple como Google saben que las empresas o las marcas están dispuestas a pagar mucho dinero por conseguir descargas, conseguir usuarios, conseguir clientes o conseguir suscriptores, y lo que están haciendo es cada vez más capar las tiendas de aplicaciones, de forma que cada vez dejan menos hueco al orgánico para darle espacio a sus propias plataformas publicitarias. En el caso de Apple, Apple Search Ads, y en el caso de Google Play, Google Ads de toda la vida. En este caso se llama Google Ads UAC, Universal App Campaigns, que es la modalidad de Google Ads pensada para generar descargas de aplicaciones. En 2019 las empresas invirtieron 190.000 millones de dólares, que también es una cifra que no es bajita, en publicidad móvil para generar descargas, captar usuarios, para luego monetizarlos de la forma que sea, pero en 2020, y esto se debe principalmente, algo que ha ayudado o empujado mucho a esto es la pandemia, en 2020 fueron 240.000 millones de dólares. 2020 es récord histórico de inversión publicitaria en aplicaciones y juegos móviles, con un crecimiento del 26% anual con respecto al año anterior, con respecto a 2019. Las empresas cada vez más están viendo el potencial de las aplicaciones y de los juegos, están viendo más el negocio que existe o que puede existir en este ecosistema, y cada vez invierten más y más y más y más. También invierten cada vez más y más y más y más, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque a más anunciantes hay, más hay que invertir y con más gente te estás pegando, ¿no? Entonces aquí se suman o se juntan una serie de cosas que el efecto final que tiene es precisamente ese, que cada vez se invierte más en descargas de apps y de juegos móviles. En Estados Unidos la cosa es bastante grotesca. Entre 2019 y 2020 la inversión en publicidad móvil creció un 95%, que se dice pronto, pero supone prácticamente doblar la inversión. Y el formato publicitario, que bueno, os lo cuento rápidamente, pero igual que en web existen un montón de formatos publicitarios diferentes, en forma de pop-ups, en forma de 320 por 250, el típico skyscraper, etcétera, etcétera. En
el móvil también existen diferentes formatos y el formato publicitario que más ha crecido en Estados Unidos e imagino que en el resto del mundo también es el formato interstitial. ¿Por qué ha crecido tanto este formato? Pues porque básicamente es el que mejor funciona. Es un formato muy molesto o relativamente molesto para el usuario, es esa publicidad pantalla completa que de repente salta y no sabes qué hacer y incluso algunos, sobre todo en los interstitial bonificados, tienes que esperarte 30 segundos para poder cerrar ese anuncio, pero es curioso ese dato, ¿no? Que la publicidad, la inversión en publicidad en Estados Unidos, en publicidad móvil de aplicaciones y juegos se ha doblado de 2019 a 2020, pero el formato publicitario que más ha crecido, que podría parecer el vídeo, pero no es así, ha sido el formato interstitial, el más molesto y por ende seguramente el que mejor funciona y que mejor ROI o retorno tiene. El boom del e-commerce cambia el comportamiento de los usuarios. Ya os digo que la crisis del COVID-19 ha cambiado muchas cosas y una de las cosas que ha cambiado son los hábitos de compra de los usuarios. Durante el confinamiento la gente se acostumbró a comprar más desde el ordenador, pero sobre todo hay un montón de casas en las que no hay ordenadores y solo hay móviles, porque móviles hay en todas partes y cada vez más. La gente compraba mucho desde el móvil. Y la gente ha visto que comprar desde el móvil es muy fácil y muy guay y que no hace falta saber o ser un experto en informática para comprar algo. Y además las aplicaciones lo ponen a día de hoy como muy fácil. 2020 se ha convertido en el año récord de ventas a través del móvil, con el mayor ratio de crecimiento de la historia, con un 45% de crecimiento interanual. Es decir, casi aumentaron las ventas a través del e-commerce un 50% entre 2019 y 2020. Bueno, el resumen es que la gente compra cada vez más desde el móvil. Ojo, aquí hay un dato importante y es que cuando hablamos de compras in-app y suscripciones, o cuando hablamos de lo que se gastan los usuarios dentro de las aplicaciones móviles y de los juegos, no entra el e-commerce. El e-commerce va totalmente aparte. Y antes estaba mirando con Miriam en el tren datos de volúmenes de ventas de e-commerce a nivel mundial en 2020 y previsiones para 2021 y los números eran como súper grotescos. Estábamos hablando de trillones de dólares de ventas, no sé, una cosa así como muy loca. Pero bueno, sabiendo que ahí están los Amazon de turno, los AliExpress de turno, los Zalando, etcétera, bueno, pues toda esta gente al final vende bastante. En Estados Unidos, este dato también está guay, en Estados Unidos entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre de 2020 las compras de e-commerce llegaron a los 53.200 millones de dólares, un crecimiento del 55% con respecto al año anterior, al 2019. Bueno, esas fechas son como muy especiales para todo lo que es el e-commerce, porque sabéis que entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre está el Black Friday, el Cyber Monday, se acerca la Navidad y la gente como que está muy abierta a comprar cositas o cosotas desde el móvil. El modelo de suscripción, que está muy bien, Dani, que nos hables de modelos de suscripción, pero además de Netflix y además de Prime Video y además de Disney Plus, que son los ejemplos más conocidos con suscripción, y HBO y todas las plataformas de streaming que existen, que por cierto YouTube, la aplicación de YouTube, no sé si la habéis utilizado alguna vez, que seguro que sí, de vez en cuando os lanza un anuncio interstitial, por cierto, en el que os invite a que os apuntéis a YouTube Premium para no ver publicidad, para no ver historias y para no perder el foco, y eso es el modelo de suscripción llevado por el propio Google a la plataforma líder o casi líder de streaming de vídeo que es YouTube. Según AppsFlyer, que es es una empresa que tiene un montón de datos, es una plataforma de atribución móvil líder en el mundo, junto a Just, Kochava y alguna que otra más. Las categorías que más monetizan con el modelo de suscripción son fotografía y vídeo, health y fitness y música. Estas tres categorías suponen la friolera del 80% de los ingresos que se generan por suscripciones. La gente, derivado también un poco esto por la pandemia, no iba al gimnasio a hacer deporte y lo hacía en su casa. La gente cada vez, bueno, y esto solo tenéis que entrar en Instagram para verlo, pero a día de hoy cualquiera se puede convertir en un editor de vídeo profesional y hacer unas parafernalias increíbles con una aplicación móvil que lo pone todo muy fácil. Pues todas esas aplicaciones no son gratis ni mucho menos, sino que trabajan y operan con un modelo de suscripción y muchas de ellas no son baratas precisamente. El modelo de suscripción es el santo grial para las marcas, o puede serlo, ya que consigue solucionar uno de los grandes problemas de los negocios digitales en general, que es la recurrencia. Nosotros podemos tener un e-commerce y conseguir que una persona venga y nos compre,
pero conseguir que esa persona vuelva a nuestro e-commerce y nos vuelva a comprar, pues puede ser, depende de muchas cosas, ¿no? Esto no son verdades absolutas ni mucho menos, pero normalmente cuesta bastante, la recurrencia cuesta bastante. Cuando enganchamos, y a lo mejor el verbo enganchar no es el mejor, pero para que nos entendamos todos, cuando enganchamos a alguien para que se suscriba a nuestro producto, bien sea una aplicación de música, de vídeo, de salud, de deporte o de, me lo invento, de finanzas, pues ya tenemos ahí la recurrencia, hasta que el usuario se da cuenta de que está pagando y cancela, ¿no? Yo esto del negocio de la suscripción, y aquí me vais a permitir dar un toque o aportar mi visión personal, lo entiendo como el modelo del gimnasio. El modelo gimnasio en el que pagas un año y vas una vez y estás un año pagando el gimnasio y no vuelves a ir. Pues esto ocurre parecido. Además, el otro día comentando con un colega que entiende mucho, un colega del sector, que entiende mucho de suscripciones, me dice que gran parte de las suscripciones se van cobrando a los usuarios porque los usuarios no saben ni a lo que están suscritos. Como están suscritos ya a 14.000 cosas, pues no saben ya ni lo que están pagando, ¿no? Evidentemente no estoy diciendo que todo el mundo se suscriba a cosas y que luego siga pagándolas porque no se entere, esto será un porcentaje X. Aquí ya hemos visto pues un poco de la industria, hemos hablado de aplicaciones y juegos móviles, cómo se puede generar negocio con ellos o generar ingresos, hemos hablado de datos del sector, de crecimientos, hemos visto los datos apabullantes de, pues eso, de lo que se gastan los usuarios dentro de las tiendas de aplicaciones, en apps y en juegos, y lo que se gastan los usuarios en e-commerce, que cada vez es más y más y más y más. Es más, ayer o antes de ayer leía un dato que no hemos puesto aquí en la presentación, pero creo que de todas las ventas en e-commerce o en e-commerce que se generaban a través de dispositivos móviles, el 68% ya era desde aplicaciones y el 32% desde web móvil. Al final las aplicaciones tienen una serie de ventajas con respecto a la web, luego tienen una serie de cosas, de contras, aquí todo tiene sus pros y sus contras en la vida, pero las aplicaciones, por ejemplo, pueden targetear o targetizar muy bien al usuario y enviarle mensajes o notificaciones push muy personalizados, con ofertas concretas, con cupones, con descuentos. Las aplicaciones pueden enganchar un poco más o fidelizar un poco mejor a los usuarios más que la web móvil. Si nos vamos a hablar de estrategia de marketing o estrategia de crecimiento móvil, y repito, aquí no hablo de web móvil, sino única y exclusivamente de aplicaciones y de juegos móviles, nosotros en Picasso tenemos pues una forma de enfocarlo que es la siguiente. La base de todo es el producto. Es decir, y esto lo digo siempre en todas las charlas y todos los webinars que doy, y me vais a permitir y a perdonar la expresión, pero si el producto es una mierda, da igual el marketing que se le haga, da igual el SEO, el ASO, el Facebook Ads, da igual absolutamente todo, porque tú vas a captar usuarios y conforme abran tu producto o utilicen tu producto se van a ir con el rabo entre las piernas muy asustados. Entonces el producto siempre es la base de todo, de cualquier negocio digital y no digital también, porque imaginaros que yo me quiero montar un bar en el que quiero hacer pinchos de tortilla de patata. Si hago unos pinchos de tortilla de patata, con perdón de la expresión, de mierda, y por mucho marketing que yo haga, la gente conforme pruebe mi pincho de tortilla de patata va a salir corriendo. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando hablamos de producto no solo estamos hablando de calidad, de si funciona bien o de si funciona mal. Y voy a poneros un ejemplo muy concreto, el caso de la aplicación Globo. Globo es una aplicación que evidentemente funciona muy bien a nivel de producto, a nivel técnico, no se cuelga, no falla, es muy bonita, muy usable, es maravillosa, pero además soluciona un gran problema que tiene la humanidad, y aquí me vais a permitir que me moje un poco también, y es que la gente es vaga. Entonces Globo soluciona el problema que tiene mucha gente, que es no me apetece salir de casa. Sí que es cierto, ya que hago un inciso, que Globo y aplicaciones de delivery de cualquier cosa crecieron mucho con la pandemia y con el confinamiento porque la gente no quería salir de su casa. Pero ojo, no nos equivoquemos, porque antes de la pandemia y del confinamiento Globo ya y resto de aplicaciones similares ya funcionaba muy bien. Cuando hablamos de producto, por ende no solo hablamos de calidad o de producto que funcione o de rendimiento, sino que hablamos del problema que es capaz de solucionar prácticamente lo que estamos hablando es del problema que soluciona un producto concreto. Si ya tenemos un producto maravilloso que funciona muy bien y que además le hace la papeleta a la gente o que le soluciona un problema, mejor dicho, y si nos vamos a mirar única y exclusivamente lo que es adquisición de usuarios para aplicaciones o juegos móviles, nosotros en Picasso entendemos tres grandes grupos, que son, o tres grandes vías, por así decirlo, o caminos. La vía orgánica. Los usuarios pueden descubrir nuestra aplicación de forma orgánica dentro de las tiendas de aplicaciones, bien a través de una búsqueda, bien a través de un destacado, porque Apple, App Store o Google Play han decidido destacarnos,
o bien porque nos han visto como aplicación relacionada o similar a otra aplicación. Hablamos de la vía de pago, de la vía del Paid UA, esto es Social Ads. Cuando hablamos de Social Ads hablamos de Facebook Ads, de Twitter Ads, de TikTok Ads o de, no sé, Snapchat Ads, por ejemplo, sabiendo además que existen Apple Search Ads, que no deja de ser una copia de Google Ads metida o incrustada dentro del App Store, la vía del Paid, y luego tendríamos la vía del Owned Media, es decir, oye, yo tengo mis canales que los controlo yo, por ejemplo, yo tengo un sitio web con muchísimo tráfico móvil, que me entra desde Google o que me entra desde, yo que sé, de afiliados o que me entra desde donde sea, pero cada vez que yo detecto que un usuario está visitando mi sitio web desde un dispositivo móvil, pues le lanzo un pop-up o le lanzo un banner o un smart banner, que es como se llaman en este mundillo, para que descargue mi app. A mí me interesa como empresa y como negocio que los usuarios visiten mi web, evidentemente, pero sobre todo me interesa que descarguen mi app, porque las webs, si no me equivoco, a día de hoy, y sobre todo en dispositivos móviles, aunque ahora mismo a día de hoy, como hace tiempo que desconecté de la web, un poco, no tengo del todo claro cómo funciona, pero una web móvil es muy complicado que sea capaz de llamar a un usuario. Repito que aquí a lo mejor me equivoco porque no sé cómo han evolucionado las push para web móvil, pero una aplicación sí que es capaz de llamar a un usuario. Entonces la web móvil podríamos decir que es muy pull, voy a ver lo que llega, y las aplicaciones móviles, perdón, pueden hacer push, y nunca mejor dicho. Si hablamos de otras vías de crecimiento a través de los canales propios o de la Owned Media, también tendríamos el claro ejemplo del Member Get Member. Y esto, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de la aplicación de MyTaxi, que ahora se llama Free Now, ¿vale? Es un cambio de nombre que yo nunca terminaré de entender, porque puede significar cualquier cosa, pero básicamente los usuarios de Free Now, antes conocido como Prince o como MyTaxi, pueden invitar a usuarios a que descarguen la aplicación de MyTaxi /FreeNow, y a cambio obtienen una recompensa. Oye, pues por cada amigo que invites, tu amigo se va a llevar 5 euros de crédito para consumir en taxis, y tú también vas a ganar 5 euros para que te lo gastes cada vez que cojas un taxi. Estaríamos hablando también de las redes sociales. Oye, yo tengo un canal de YouTube o un canal de Twitch, que es una cosa que a mí me fascina también mucho, el mundo del streaming, del Twitch, de los gamers y el gaming y todo esto, pero tengo un canal de Twitch con 7 millones de audiencia, como puede tener el chico este Ibai Llanos. Oye, pues ¿para qué voy a pagarle yo a Facebook o a Google o a Snapchat o a TikTok por conseguir descargas si la audiencia la tengo yo? Y yo puedo hablarle a mi audiencia de mi producto, mi app o mi juego móvil para que lo descarguen. Orgánico, todo lo que nos llega a través de las tiendas o las búsquedas en Google, que esto cada vez va menos. Paid marketing, todas las redes publicitarias que ya conocéis y todas las que van saliendo, porque las empresas móviles con grandes audiencias, la forma que tienen de monetizar, además de, bueno, es generando descargas para otros, también esto es un poco el pez que se muerde la cola, y luego los canales propios que tengamos, independientemente del tamaño que tengan. Evidentemente, a cuanto más grandes sean nuestros canales propios, más y mejores resultados vamos a ser capaces de obtener. El orgánico, como os he dicho, viene del ASO, del App Store Optimization, y esto es búsqueda dentro de las tiendas, navegación en las tiendas. Si añadimos un poco más de detalle a cada una de estas, cuando hablamos de búsqueda, hablamos de búsquedas de marca, cuando alguien busca tu marca o cuando alguien busca palabras genéricas, keywords genéricas por las que te has posicionado, evidentemente keywords que sean relevantes para tu negocio. A MyTaxi no le interesa posicionarse, por ejemplo, a FreeNow por streaming de vídeo, os pongo así un caso muy grandilocuente. Y la navegación, como os he dicho, es pues el usuario va navegando por las tiendas de aplicaciones, porque al final los usuarios pues navegan y pasan tiempo en las tiendas de aplicaciones. Creo que el App Store de Apple tiene 600 millones de usuarios únicos diarios, que se dice pronto, y nos pueden descubrir a través de un montón de vías. Son vías en las que el usuario no ha buscado nada, simplemente se va encontrando cosas. Lo que pasa es que los usuarios encuentran lo que Apple y Google quieren que se encuentren los usuarios. Hay formas de incidir en esto, evidentemente, y aquí la calidad del producto es muy importante, sumado a otra serie de factores, pero podemos decir que los usuarios descubren y descargan aplicaciones desde las tiendas de aplicaciones sin ninguna influencia externa de ningún tipo. Y luego también podemos hacer SEO de toda la vida con las URLs de nuestras aplicaciones o juegos
o juegos móviles. Al final una una app publicada en App Store o una app publicada en Google Play no deja de ser una URL, un listing de un producto que se indexa en Google y se posiciona, ¿no? Si nos vamos al paid, podemos dividir el paid, aunque aquí cada maestrillo tiene su librillo, entre branding y performance. Branding es, oye, pues mira, quiero tener visibilidad, quiero que la gente vea mi marca, quiero ser conocido, y esto se puede hacer a través de contenidos, y dentro de los contenidos podemos dividirlo en un montón de subcategorías. Puede ser un contenido en un blog, un contenido en una web, una publicación me lo invento, en un medio, puede ser un anuncio en televisión, o puede ser una cuña de radio o un MUPI en la Gran Vía de Madrid, por ejemplo. Pero también podemos trabajar con influencers, esa gente con grandes audiencias en redes sociales, especializados en según qué temáticas. A mí el otro día descubrí una palabra que me fascinó, que es maminfluencer, que a mí todavía me tiene eso, me quita el sueño. Pero podemos trabajar con influencers especializados en según qué temáticas para dar a conocer nuestro producto, siempre que nuestro producto encaje 100% con la audiencia de estas personas con tanta influencia, ¿no? Y luego, además del branding, tenemos el performance, y ya os lo he dicho antes, social ads, con toda la amalgama de redes sociales que hay, Google Ads, Apple Search Ads y la infinidad, cientos, miles de redes publicitarias móviles que existan a día de hoy, que si Ad Exchange, que si DSP, que si Playable Ads, que si, bueno, esto ya podríamos montar una sesión de una jornada completa solo para hablar de redes publicitarias. Os lo he comentado también antes, a nivel de canales propios, por eso las grandes marcas lo tienen un poco más fácil, no digo más fácil, un poco más fácil que las marcas nuevas cuando se meten a esto, en este bonito negocio de las aplicaciones y de los juegos móviles. Las grandes marcas que ya tienen un recorrido tienen canales propios muy potentes, tráfico en el sitio web, tienen grandes bases de datos para hacer mailing, tienen redes sociales pues con muchos usuarios, además muy dinamizados. Esto depende un poco de la marca que sea en cuestión, ¿no? No solo hablamos, esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero da igual si tienes 1 millón de followers o 100, porque si ese millón de followers no te hace ni puñetero caso, pues poca influencia tienes y poco vas a poder sacarles, ¿no? Y aquí entra en juego una cosa que a mí también me tiene fascinado. Yo todos los días me sorprendo con cosas. Y es que no sé si recordáis que hace 3 o 4 años o 5 años el código QR estaba muerto. Era una cosa que no servía absolutamente para nada. Era una cosa además fea. La gente decía, el código QR, ¿esto para qué vale? Pues con la pandemia y con el confinamiento el QR se ha convertido en la revolución, porque ahora vais a un restaurante y queréis ver la carta y ahora tenéis que escanear el código QR de la mesa. O si vais a McDonald's, que no sé si os habéis fijado alguna vez, tenéis un código QR para descargar la aplicación, que luego a su vez sirve para fidelizar y para que canjeéis cupones y os podáis comer un Big Mac al 50% de descuento. Entonces el QR ha crecido un montón, cosa que a mí me sorprende, pero bueno, cuantos más grandes sean y cuanto más dinamizados estén, cuanto más potentes sean los canales propios de una marca o empresa, más chicha o más rendimiento van a poder sacarles a la hora de generar descargas. Y cuando hablo de generar descargas, no me refiero a generar descargas porque sí, sino generar descargas que luego se conviertan en usuarios o en usuarios registrados y que finalmente acaben haciendo dentro de nuestra app o nuestro juego lo que nosotros queremos que hagan. Y eso dependerá de nuestro negocio, pues venderles un móvil, en el caso de un e-commerce, o que nos hagan una microcompra en nuestro juego de sudokus, o que se suscriban a nuestro servicio de edición de vídeos para poder conseguir que una persona dé un salto y se meta en un cubo de agua. Bueno, yo es que veo unas florituras en Instagram que bueno, me llevo las manos a la cabeza. Ahora todos somos editores de vídeo profesional, gracias a las aplicaciones y a los juegos móviles. ¿Y cómo medimos todo esto? Porque Dani, esto que nos has contado es maravilloso y es muy bonito, pero evidentemente estamos en un entorno digital y una de las cosas buenas que tiene el digital con respecto a lo tradicional o a la publicidad de toda la vida es que en Internet o en lo digital todo se puede medir. Y ojo, cuando digo que todo se puede medir, no estoy diciendo que todo se deba medir, porque, bueno, se puede medir todo, pero si nos ponemos a medir absolutamente todo, nos podemos volver locos. Evidentemente tenemos que tener datos que nos ayuden a tomar decisiones de negocio estratégicas que nos permitan crecer, porque al final aquí en este business todo lo que quiere todo el mundo es crecer. Tenemos que saber qué KPIs monitorizar o medir, tenemos que saber cómo medirlos, con qué herramientas, y sobre todo tenemos que tener datos en base a esos KPIs que nos ayuden, como ya he dicho, a tomar decisiones. Todo empieza por el ASO, todo empieza por el App Store Optimization, por una sencilla razón, y es que independientemente de dónde veamos promocionada o anunciada una aplicación,
Facebook Ads, o porque nos la diga un amigo, o porque recibamos un mail de nuestros amigos de FreeNow, todos pasamos siempre por las tiendas de aplicaciones. Las tiendas de aplicaciones se convierten en el escaparate o en la puerta que nosotros vamos a abrir para empezar a utilizar un producto móvil, tenga forma de aplicación o tenga forma de juego. ¿Y cómo medimos el orgánico? ¿Cómo medimos el ASO? ¿Cómo medimos la visibilidad o los taps? Aquí no hablamos de clics, hablamos de taps, o las descargas que se generan desde las tiendas de aplicaciones. Pues a través de las consolas de desarrollador, de Google Search Console y de App Store Connect, nosotros tenemos algo, no toda la información que nos gustaría, pero sí tenemos algo de información que nos dan las consolas para saber pues por qué keywords estamos generando descargas o qué ratio de conversión o qué conversion rate tiene nuestra ficha de nuestra aplicación de visita a descarga de la aplicación. Y aquí hago un inciso también relevante, y es que yo cuando empecé en esto de las apps en 2009 o 2010, yo pensaba que el 100% de la gente, un alto porcentaje de la gente, cuando visitaba la ficha de una aplicación la descargaba. La realidad no es esa. La realidad es que un conversion rate de visita de la ficha a descarga de una aplicación en App Store o en Google Play del 25% ya es como muy bueno, ¿no? Y si hablamos de un 30, 32, 35, pues ya es como maravilloso. ¿Quién tiene los porcentajes de conversión más altos? Pues yo me atrevo a decir que Telegram, WhatsApp y las aplicaciones de comunicación o aplicaciones que tienen mucha marca, porque el usuario ya no busca WhatsApp en el móvil, en el App Store o en Google Play, y le da igual lo que haya en la ficha. Es más, a la propia gente de WhatsApp le da absolutamente igual lo que tienen en la ficha. La tienen bastante desastre, por cierto, porque la gente no va a ver los screenshots de WhatsApp, ya sabe cómo es, le da igual la nota media que tenga. Van todos a descargar WhatsApp para meterse en grupos de padres del colegio para discutir de cosas que han visto en el Sálvame. Y esto es así. Y perdonad la tontería. Además de las tiendas de aplicaciones, o además, perdón, de las propias consolas de desarrollador, tenemos herramientas externas que nos permiten y nos ayudan a monitorizar y a tomar decisiones con respecto al ASO, con respecto al orgánico, como puede ser AppRadar, que es la herramienta austriaca que compró DeTool, como puede ser Appany, que es el rey de los estudios de mercado de aplicaciones y de juegos móviles. Podría hablaros un día o otra sesión de Appany y de todas las trampas que hacen para tener toda la información que tienen y de todas las multas que les han puesto por hacer trampas excesivas. Porque aquí no os equivoquéis, la gente hace bastantes trampas en general. Siendo Apple y Google, y aquí me estoy metiendo en camisa 11 varas, pero siendo Apple y Google normalmente los que más trampas hacen. Y luego tenemos herramientas como AppBot que nos permiten, por ejemplo, pues, monitorizar cómo están valorando los usuarios nuestras aplicaciones en las tiendas. Las valoraciones, las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play no dejan de ser marketplaces en el que los desarrolladores ponen su producto a disponibilidad o a disposición, mejor dicho, de la gente, para que la gente vaya, la encuentre, por la vía que sea, y la descargue. Pero la gente mira mucho, salvo casos contados como puede ser WhatsApp o como pueden ser las grandes aplicaciones, la gente mira mucho, y lo mira mucho en cualquier marketplace, como por ejemplo en Amazon, y bueno, y si en Amazon se compran reseñas falsas, en App Store y en Google Play no lo podéis ni imaginar. La gente mira mucho qué opinan otros usuarios sobre un determinado producto. Pues en Amazon podéis comprar, yo que sé, me lo invento, un set de bolis, y vais a ver que ese set de bolis, por curioso que parezca, tiene 17.000 valoraciones de 5 estrellas, y la gente hace lo mismo en las tiendas de aplicaciones. Oye, ¿qué nota media tiene esto? ¿Qué opina la gente sobre esto? Para decidirse si descargar o no determinado producto. Podemos medir evidentemente todo lo que pasa en las fichas, todo o casi todo lo que pasa en las fichas de nuestras aplicaciones móviles, o lo que pasa en las tiendas de aplicaciones móviles en general. Pero si vamos un paso más allá, un paso a mirar lo que ocurre después de que se ha generado la descarga de una app o juego móvil, tenemos lo que son los eventos o las herramientas de analítica de eventos en móviles. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de perdón. Podemos hablar de AppsFlyer, que ya os lo he comentado antes, podemos hablar de Adjust, podemos hablar de Branch, de Kochava o de los 8, 10, 12 partners de atribución móvil potentes que existen en el mundo. Y es que no nos podemos quedar en la descarga, porque la descarga, que puede parecer el fin, no es el fin, es el principio. Yo me acuerdo hace muchos años, y Miriam lo sabe perfectamente, que la gente quería, quiero descargas, quiero descargas, quiero descargas, pero todo eso ha cambiado mucho. Ahora la gente ya no quiere tanto descargas, que evidentemente las quiere porque es el principio de todo y no el fin. La descarga es el principio. Después de una descarga viene un usuario registrado,
Después de un usuario registrado viene una venta, una suscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que medir la descarga, o qué medimos nosotros, depende mucho del negocio, ¿eh? Según qué negocio se miden determinadas cosas, pero hay que medir la descarga, evidentemente, hay que medir el registro de los usuarios, sobre todo si hablamos de e-commerce o de m-commerce o de aplicaciones con suscripción, hay que medir el registro de los usuarios, y hay que medir las compras que se generan, ¿no? Al final el KPI más importante de todos, en mi humilde opinión, es, pues oye, no nos hemos metido en la guerra esta de las aplicaciones móviles y de los juegos para generar descargas, nos hemos metido aquí para generar negocio y business, pues evidentemente tendremos que tener controlado cuántas ventas se están generando, cuál es el ticket medio, cuál es la recurrencia, cuál es el lifetime value para por ejemplo, para un modelo de suscripción, etcétera, etcétera. Evidentemente todo eso lo podemos conectar y debemos conectarlo con nuestro CRM, ¿no? ¿Para qué? Para luego poder comunicarnos con el usuario que sabemos que no ha comprado nada. Voy a poner el ejemplo del e-commerce, que es quizás el más llevadero. Podemos comunicarnos con un usuario que no ha comprado nada, con un usuario que se ha quedado en el carrito y no ha finalizado la compra. Podemos hacer un súper descuento a un whale, a una ballena que se ha gastado un montón de dinero en nuestro e-commerce o en nuestro juego móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto interconectado nos permite hacer comunicaciones efectivas enfocadas al negocio. ¿Podemos dar los buenos días con un push? Por supuesto, podemos dar los buenos días, pero yo os digo que genera mucho más negocio una promoción, un push bien tirado el día de Black Friday, llamando al usuario por su nombre, que eso es maravilloso. La diferencia entre enviar un push de hola, te doy un descuento, a hola Dani, te doy un descuento, a nivel de conversión es súper importante. A la gente le encanta que le llamen por su nombre y no le gusta nada que no le llamen por su nombre, al menos en mi humilde opinión. Evidentemente, está claro que debemos tener controlado lo que pasa en las tiendas de aplicaciones y debemos saber lo que hacen los usuarios desde que descargan nuestra aplicación, ¿no? Pero todo esto debemos tenerlo conectado con las redes publicitarias a través de las cuales estamos captando usuarios, porque podemos detectar, y aquí me voy a poner también en un ejemplo como súper grotesco, pero podemos detectar que las campañas que estamos haciendo de Google Ads no generan muchas descargas a buen coste, pero no generan apenas registros y generan 0 ventas, o podemos detectar que Facebook Ads es el canal que mejor nos funciona, o podemos detectar que la campaña que hemos hecho con Ibai Llanos pues es un cohete y es la que más ventas nos genera, ¿no? Es decir, que no solo tenemos que medir lo que pasa dentro de nuestra aplicación, que evidentemente sí, sino que también tenemos que ver esos usuarios de dónde vienen, porque eso nos ayudará a tomar decisiones estratégicas. Oye, si yo sé que estoy invirtiendo un buen pastizal o una buena cantidad de dinero en Google Ads, pero no me genera ventas, pues a lo mejor este canal lo tengo que parar. Y a lo mejor tengo que llevarme toda la inversión a Facebook Ads, o a Snapchat Ads, o a TikTok, o incluso a Twitter, ¿no? En caso de que sea un producto muy techy o muy friki. De ahí podemos sacar los KPIs que ya os he comentado. Lo podemos hacer por red publicitaria, pero podemos llegar al punto enfermizo que digo yo de poder sacarlo hasta por anuncio. Es decir, oye, las campañas que tengo montadas en Facebook Ads, esta campaña parece que funciona bien, pero si me voy a mirar dentro de los grupos de anuncios y de los anuncios, voy a ver que este anuncio es el rey. Oye, pues a lo mejor le tengo que meter toda la carne en el asador a ese anuncio concreto, ¿no? Y luego, evidentemente, también podemos medir algunas métricas de comportamiento de usuario, ya no tanto de lo que hacen dentro de nuestra aplicación, si compran, si no compran, si suscriben, si no, si se registran o no, sino cuánto tiempo están dentro de nuestra aplicación, qué flujo de pantallas están siguiendo, porque podemos detectar que, oye, a lo mejor el usuario no está comprando nada porque no es capaz de llegar al botón de comprar, ¿no? Claro, todo esto podemos y debemos tenerlo medido, pero tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que medir lo justo y necesario para no volvernos locos con los datos, porque aquí hay datos infinitos. O sea, yo además del CEO de Picasso, yo soy publisher de aplicaciones mierdi apps, que digo yo, y mierdi juegos, que al final lo que me permiten es aprender todo este tipo de cosas y a romper cosas y bueno. Yo recuerdo cuando empecé a utilizar Firebase para monitorización o medición de eventos dentro de aplicaciones, que mi desarrollador, uno de los partners que tengo de desarrollo, se puso a ponerle eventos a absolutamente todo. Y yo al final le dije, pero amigo, si es que aquí hay tanta cosa que no veo nada, ¿no? El bosque no te deja ver la luz. Así que bueno, tenemos que ser muy conscientes de lo que medimos o de lo que dejamos de medir. Por último, si me funciona esto, que yo creo que sí, correcto. Por último vamos a ver, oye, esta gente de Picasso es muy guay y este tío Dani tiene un palique de cuidado y encima es hasta medio gracioso con algunas de las cosas que dice y nos ha hablado de Free Now y de Ibai Llanos
y de otras tonterías más, pero ¿qué hace Picasso, ¿no? ¿Cómo ayuda a Picasso a hacer crecer las aplicaciones o los juegos móviles de sus clientes? Pues bueno, lo primero que hacemos es pensar estrategia. Cuando hablamos de estrategia, evidentemente estamos hablando un poco de todo. Oye, vamos a mirar el producto, qué hace, cuál es el público objetivo, cómo medimos las cosas, qué hay que medir, qué no hay que medir, con qué herramientas, etcétera, etcétera. Y planificamos en base a los recursos disponibles, a los tiempos que llevan la implementación, por ejemplo, de toda la parte técnica de SDK o SDKs, perdón, etcétera, etcétera. También trabajamos la parte de ASO, porque entendemos que es la base de cualquier estrategia de marketing. Si sabemos que todos los usuarios pasan al final por las tiendas de aplicaciones para descargar, ya no estamos hablando tanto de posicionar mejor o peor por determinadas keywords, que también estamos hablando de que la ficha tenga, de que la aplicación tenga o su ficha tenga una buena nota media, que los comentarios que aparezcan destacados arriba, que son los que primero se ven, pues sean comentarios positivos y no comentarios del tipo esta aplicación es una estafa, etcétera, etcétera. Hablamos también de los visuales. Os chocaría mucho, pero los visuales, cuando hablamos de visuales me refiero a los screenshots o las capturas de pantalla o incluso a los vídeos que aparecen en las fichas de las aplicaciones, y el propio icono tiene mucho impacto ya no solo en la visibilidad que puede tener una aplicación en las tiendas, sino también en el conversion rate al descarga, que en nuestra humilde opinión es uno de los KPIs de la ASO más importantes. Evidentemente también ayudamos con campañas de adquisición en la red, pero nosotros normalmente lo que hacemos es probar todas las redes, porque para detectar la tecla que funciona no hay más tutía que tocar todas las teclas posibles, ¿no? Esto lo hemos aprendido con el tiempo. Y no solo nos quedamos en la descarga ni mucho menos, sino que enfocamos las campañas performance 100% a resultados. Cuando hablamos de resultados, hablamos de negocio, hablamos de ventas, de suscripciones, de registros, de reservas o de alquileres o de lo que sea, sea cual sea el objetivo de negocio de la aplicación o juego en cuestión. Hacemos estudios de mercado. Esto es una cosa que nos piden desde hace no demasiado tiempo, y es que yo puedo tener una super idea para una aplicación. Bueno, se me ha ocurrido una aplicación de fintech. Bueno, esto de las ideas fantásticas y maravillosas da para otra sesión también, pero a mí se me puede ocurrir una cojo aplicación de fintech maravillosa de la muerte, y yo puedo hacer dos cosas. Puedo lanzarme a la piscina, hacer una ronda de 20 o 30 millones de dólares, que es lo que oscila normalmente en el mundo del fintech, y lanzarme a la piscina con mi super idea maravillosa. Pero ahí se puede dar el caso, y es lo más habitual, que yo me encuentre con gente que está invirtiendo muchísimo dinero, con un mercado muy copado, con una competencia feroz. Entonces, lo que hay que hacer es, antes de meterse en la piscina, hay que ver cómo está la piscina. Oye, ¿está llena, está vacía, está el agua fría, está el agua caliente? Pues eso es lo que hacemos con nuestros estudios de mercado. Analizamos cualquier vertical de las tiendas de aplicaciones y analizamos cómo monetizan las aplicaciones, qué revenue generan, todo esto siempre con estimados. Evidentemente yo no sé cuánto gana exactamente el Clash Royale, por ejemplo, pero sí que hay estimados más o menos finos. Entramos también en producto, por la sencilla razón de que nos dimos cuenta en un momento dado de que la clave del éxito de todo esto era el producto, y revisamos el producto a nivel de funcionamiento. No programamos ni desarrollamos, pero sí decimos las cosas que se tienen que tocar a nivel de UX UI, y proponemos mejoras enfocadas al negocio. Es decir, oye amigo, es que este botón aquí de comprar es que no se ve, es del mismo color del fondo, a lo mejor habría que cambiar el color de este botón, ¿no? Y aquí os he puesto el ejemplo más tontorrón y más simple. También hacemos diseño, y no solo diseño de interfaces, como he comentado anteriormente, a nivel de producto, sino que diseñamos cómo debe lucir una aplicación al 100% en las tiendas de aplicaciones, y también nos encargamos de todo lo que es el diseño de creatividades para campañas performance 100%. También trabajamos con influencers, desde pequeños hasta medianos. No trabajamos, aunque alguna vez lo hemos hecho con super rockstars de la vida, alguna cosa con mom influencers hemos hecho, si no me equivoco. También formamos a otras empresas, a empresas que quieren meterse en esto de las aplicaciones móviles y quieren lanzar un juego o una aplicación, pero no saben ni qué medir, ni cómo empezar, ni qué software utilizar, ni qué herramientas, ni cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces ahí también les ayudamos, y luego lo que hacemos es auditar un montón de cosas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo más últimamente es auditar la reputación online en las tiendas de algunas marcas. Porque yo no sé si recordáis que hace unos años se puso muy de moda, igual que hace 15 años había que tener una web sí o sí, y hace 10 había que estar en Facebook y en Twitter, desde hace 6, 7, 8 había que tener una aplicación sí o sí. Y muchas marcas se lanzaron a la piscina y lanzaron aplicaciones y las dejaron ahí en barbecho. ¿Qué ha pasado pasado el tiempo, y valga la redundancia? Pues que determinadas aplicaciones se han encontrado con que tienen una nota media de 1.5 sobre 5, y que eso, además de tener un impacto muy salvaje en la conversión a descarga, les impacta en su imagen.
Aquí ya no estamos hablando tanto del negocio móvil, sino de la imagen que tienen determinadas marcas o empresas en las tiendas de aplicaciones. Ya os he dicho que las tiendas de aplicaciones son escaparates y tendremos que hacer que nuestro producto se descargue más o se descargue menos, luzca maravillosamente bien. Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos, algún logo seguramente os suene. Trabajamos el vertical de finanzas, el fintech está creciendo mucho, trabajamos con el sector de la movilidad, que durante la pandemia pues se paró bastante, trabajamos con marketplaces, trabajamos con e-commerce y trabajamos con aplicaciones de otro tipo, como pueden ser medios de comunicación o aplicaciones del cuidado de mayores, aplicaciones de oposiciones o aplicaciones de apuestas deportivas. ¿Cuáles son los valores de nuestra empresa? Pues bueno, el performance, la innovación, la creatividad, el know-how, somos ágiles, la agilidad, ofrecemos y damos soluciones, y un ornitorrinco, que esto no sabíamos qué poner en la O, y dijimos, bueno, pues vamos a hacernos una mascota que sea un ornitorrinco, que es así como un bicho muy raro, que es medio pájaro, medio mamífero, medio tal, y encima pone huevos. Pues nada, vamos a diseñar un ornitorrinco, que yo todavía no lo he visto, por cierto, ya me lo enseñarás, Miriam, y nada más, y muchas gracias.